¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Mauro Siboli. Junto con el doctor Aritz Recalde vamos a estar compartiendo esta materia que es la Universidad en la Argentina de este curso de ingreso intensivo de este año. De mi parte, lo que vamos a hacer y lo que van a trabajar conmigo y con este espacio es con la parte práctica, con la guía de preguntas que ustedes se van a encontrar en el aula virtual. Van a ver que cada unidad tiene una solapa que dice actividad integradora, optativa, que no es otra cosa que un Word con una serie de preguntas que intentan abordar la unidad del contenido de la materia. Con Aritz lo que van a hacer es trabajar entonces la parte teórica. Él les va a explicar el contenido de las unidades, les va a profundizar y aclarar cada tema que aparezca en las unidades. Y en esta parte lo que vamos a hacer es trabajar con esa guía de preguntas, respondiéndolas de mi parte y tratando de complementar con lo que expone Aritz. Pregunta y aclaración importante. ¿Por qué usamos este instrumento? ¿Por qué hacemos videos si no hacemos un Zoom? Bien, por lo pronto, la verdad es que mi experiencia con esa herramienta, con Zoom, ha sido bastante dificultosa. La verdad es que no me ha pasado siempre, pero sí me ha pasado en muchas ocasiones que se me ha cortado. Tengo una señal de internet bastante intermitente y eso provoca que estar en medio de una clase y que se corte y quedarnos en banda. Eso por un lado. Y por otro lado, la verdad es que poder utilizar esta herramienta de los videos, en mi caso, es bastante más útil. Porque si hay algo que no me gusta, o si hay algo que dije mal o que no me siento cómodo, borro el video y lo vuelvo a grabar. De hecho, esta es la tercera vez que estoy grabando este video porque las anteriores veces no había salido muy bien. Bien, por lo pronto vamos a trabajar con esta herramienta, que son los videos, que los vamos a subir cuando tengamos el horario asignado de la clase. Y vamos a tratar de trabajar con esa guía de preguntas que aparece en cada unidad. Eso no quiere decir que en algún momento, si es necesario, hagamos una clase por Zoom, pero por lo pronto vamos a trabajar con esta herramienta de los videos. Entonces, con Alice van a trabajar la parte teórica, van a ver el contenido teórico de las unidades y con esta parte, con mi parte, van a trabajar, vamos a ver la guía de preguntas que aparece en cada unidad. Siempre lo vamos a hacer obviamente de una manera cronológica. Es decir, si Aris trabaja en la unidad 1, yo voy a responder la guía de preguntas de la unidad 1. Cuando Aris trabaje en la unidad 2, vamos a trabajar con la unidad 2 y así hasta concluir con el contenido de la materia. Bien, una aclaración importante. ¿Por qué si la actividad dice actividad optativa, por qué la tengo que hacer? Si es optativa, ¿por qué la tengo que hacer? Si es optativa, no la hago. Y simple. Bien, una sugerencia importante es que estas preguntas que aparecen en el aula virtual son preguntas que fueron pensadas para tratar de abordar el contenido de cada unidad. Es decir, si yo tengo claro cuáles son las respuestas de estas preguntas, yo voy a tener una idea muy clara de lo que dice cada unidad. Por un lado eso. Segundo, yo hice curso de ingreso, el mismo que están haciendo ustedes, hace ya varios años y muchas de las preguntas que yo tuve que realizar en el examen final son preguntas que después aparecieron en esta guía de preguntas. Es decir, lo que ustedes van a responder en esta guía de preguntas son exámenes, podemos decirlo así, reciclados. Entonces, si tienen en claro esto, si tienen en claro cómo responder una pregunta de esta guía de preguntas, el examen lo van a sacar muy bien. Bien,
Otra aclaración importante es que esta dinámica se nos ha impuesto es que este instrumento que son grabar videos, si hay algo que me ha demostrado es que por lo menos a mí me gusta mucho más hacer esto que hacer una clase por Zoom. Es cierto que cuanto más largo es el video, más merma la cantidad de personas que lo están viendo. Mis primeros videos duraban 1 hora y media, 2 horas y la verdad que ya después de los 20 minutos, media hora, ya había que tomarse un té de tilo para poder solventar esa exposición. Bien, lo que vamos a hacer entonces con estas exposiciones y con estos videos es tratar de que no sean tan largos. Eso no quiere decir que se van a divertir o que va a ser algo no aburrido, pero por lo menos no va a ser tan extenso. Bien. Vamos a trabajar entonces, vamos a empezar a responder esta guía de preguntas de la unidad 1 que empezaron a trabajar en el día de hoy y de ayer. Recordemos que estamos trabajando, estamos grabando este video tanto para la comisión 16 como para la comisión 24. En ambas comisiones ya Aritz expuso la unidad 1, ya trabajó con el texto de la unidad 1, así que vamos a responder más o menos y a grandes rasgos las preguntas de esta unidad. Bien, ustedes en la unidad, en la parte práctica, tienen una guía de preguntas que consta de 5 preguntas. Esas preguntas son del texto de Ana Jaramillo, que es la rectora de nuestra universidad. Y ¿de qué habla o qué es lo que nos piden estas preguntas? En primer lugar, lo que tenemos que tener en claro es que lo que hace Jaramillo es hablar de historia. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que es un texto histórico, es decir, habla de historia, habla del pasado, pero ese hablar del pasado tiene una función que es tratar de mostrar cuál es la función de nuestra universidad, de la UNLA. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en claro, es un texto que habla de historia, que nos va a decir cómo fue el pasado de la universidad. Esto es otra cuestión importante, siempre estamos hablando de la universidad, no hablamos de historia mundial, no estamos hablando de las pirámides de Egipto, estamos hablando de qué pasó con la universidad en la Argentina. ¿Sí? Eso tenga siempre presente el título de esta materia, la universidad en la Argentina. Y esa parte histórica que expone Jaramillo tiene como una finalidad exponer cuál es la función actual de nuestra universidad. Entonces, ahí más o menos podemos pensar la pregunta 1 y pregunta 2 en un mismo bloque. La pregunta dice algo así como, según Jaramillo, ¿cuál es la función que le han atribuido los pensadores nacionales, dirigentes políticos a la universidad? Y la segunda pregunta nos dice, ¿ha cumplido la universidad esa función? Bien, lo que tenemos que advertir, siempre siguiendo el texto de Ana, es que desde Sarmiento hasta los pensadores de la década del 70, de 1970, pasando por Perón, por José Ingenieros, por Héctor Agosti, por un montón de figuras. No hace falta que esto se sepan de memoria, que dice José Ingenieros. Sí es importante que entiendan que estos pensadores, estos dirigentes políticos, van a tener una mirada bastante peyorativa de la universidad, una mirada negativa. ¿Por qué? Porque para estos autores la universidad tiene que cumplir un rol distinto al que ha tenido hasta ese momento. Entonces,
Por ejemplo, José Ingenieros dice que la universidad tiene que ser una escuela de civismo, en donde se enseñe o se fomente la ciudadanía. Rogerio Frigerio, otra figura importante, va a decir que la universidad tiene que vincular el conocimiento a la actividad práctica, ¿sí? Es decir, tenemos que fomentar teorías que puedan ser aplicadas a la realidad de nuestro país para fomentar su engrandecimiento. Y un ejemplo que es tratar de buscar la manera de que YPF pueda solventar y constituirse en una empresa de hidrocarburos sólida, por ejemplo. El peronismo, Perón, va a tener otra mirada sobre la universidad y va a tratar de que la universidad tenga una mirada fuertemente industrialista. Bien, son ejemplos. Esos ejemplos que nos muestran que la universidad, para estos dirigentes, pensadores, no ha cumplido el rol que ellos piensan o que ellos tienen en su proyecto de país. Entonces, para decir esto tenemos que tener en claro qué es la universidad, cuándo nace la universidad, qué tipo de... quiénes son los que estudian en la universidad. Entonces, si entendemos que la universidad, esto después lo van a ver más adelante y en otra unidad, pero si entendemos que la universidad nace como un apéndice de la élite dirigente, vamos a entender por qué estos autores, estos pensadores y dirigentes políticos van a plantear otro rol de la universidad, ¿sí? No ese rol elitista en donde solamente estudian 20 personas y solamente se estudia francés, latín, se estudia gramática y no se sale de ese mundo, un mundo hermético, que es un claustro. La palabra claustro, cuando lo vean en el texto, claustro quiere decir lugar cerrado en donde no entra la luz. Bien, la universidad para estos autores es eso, ¿sí? Es un lugar alejado de la realidad nacional. Bien, entonces, ¿cuál es la función que le han atribuido estos pensadores? Bueno, es una función distinta a la que ha tenido históricamente la universidad y es una función que trate de resolver los problemas de la realidad nacional. ¿Sí? Bien. ¿Ha cumplimentado la universidad esa función? Y la verdad que no. La universidad siempre ha tenido una función que ha estado ajena a la realidad nacional. Esto después lo van a ver bien con la unidad 2, pero vamos a ver que a lo largo de la historia, la universidad, y cuando hablamos de la universidad hablamos de toda la universidad, de los estudiantes y de los dirigentes universitarios, en muchas ocasiones a lo largo de la historia han mostrado cierta reticencia y han estado en contra de aquellos proyectos que trataron de transformar la historia política y social de este país. Después esto lo van a ver bien, pero la idea es esta, ¿sí? La universidad debiera tener un rol distinto, un rol que se apegue a la realidad nacional y no ha cumplido ese rol. Bien, eso es en grandes rasgos. Después ustedes van a tener que argumentar con más datos estas dos respuestas, pero la cuestión viene por ahí. Y acá viene la cuestión que nos interesa. Jaramillo dice, tratando de responder la pregunta 3, dice que lo que tiene que hacer la universidad no es estudiar temas, sino problemas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo estoy estudiando un tema puede ser, no sé, estudiar la historia de los vikingos, estudiar cualquier cosa, eso es un tema. Ahora, si yo estudio un problema, lo que estoy haciendo es primero identificar que eso que está pasando es un problema, pero además de eso,
y esto es lo importante que dice Jaramillo, es que ese problema tiene que tener una respuesta de parte de la universidad, ¿sí? Entonces, la universidad va a identificar un problema, lo va a estudiar, va a ver cuál es la causa de ese problema, va a hacer un diagnóstico de ese problema y a la vez va a tratar de establecer una respuesta y una solución a ese problema. Entonces, la universidad va a estudiar no temas, sino problemas. Es decir, la universidad va a intervenir en la realidad. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir Jaramillo con esto? Lo que quiere decir es que el egresado de esta universidad, de esta nueva universidad que propone Jaramillo, debería ser alguien que piense en los problemas de la realidad y trate de resolverlos, ¿sí? Entonces, ya esto es un cambio totalmente distinto a la universidad histórica, a la universidad del pasado, porque esa universidad básicamente no estudiaba problemas, sino que estudiaba temas. Bien, entonces, la universidad tiene que estudiar problemas de la realidad. Y con esto también una cosita más, que esto es importante sobre este punto. La universidad al estudiar problemas de la realidad, lo que hace también, en parte, es asumirse parte de esa realidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema, no puedo mirar para otro lado y a la vez, al yo decir que ese es un problema, lo que estoy haciendo es asumir que eso es un problema para la universidad, no solamente para la sociedad. Esto parece un trabalenguas, pero si lo pensamos desde el punto de vista de qué es lo que estudia nuestra universidad, es bastante claro. Entonces, la universidad no estudia temas, sino que estudia problemas. Bien, la pregunta número 4 es quizás la pregunta más importante que van a tener a lo largo de esta cursada y seguramente, y no quiero spoilear esto, pero cuando tengan el examen dentro de poco tiempo, seguramente se les pregunte o aparezca algo referido a este tema. ¿Cuál es este tema? Es el concepto de la universidad urbana comprometida. La pregunta nos dice algo así como, bueno, ¿qué quiere decir que la universidad sea urbana y comprometida? Quiere decir, la universidad, yo cuando tengo que explicar este tema, lo que hago es tratar de separarlo en términos, tratar de separarlo en palabras. Universidad urbana comprometida. Bien, ¿qué quiere decir la palabra universidad? La palabra universidad, bueno, quiere decir muchas cosas, pero en este caso hace referencia a un establecimiento educativo de nivel superior. ¿Sí? No es un jardín infante ni tampoco es un secundario. Es un establecimiento educativo de nivel superior. ¿Qué quiere decir urbana? Bueno, esto es también elemental. ¿Qué quiere decir urbana? Bueno, que está en una urbe, que está en una ciudad. Bien, esa ciudad es, en este caso, Remedios Escalada, Banfield, Lanús. ¿Y qué quiere decir comprometida? Quiere decir que, en cuatro palabras, en pocas palabras, quiere decir que la comunidad, es decir, la parte urbana, la comunidad va a ser la materia de la universidad. Lo que va a hacer la universidad es definir su currícula, aquello que se estudia, a partir de los problemas locales, regionales y nacionales. Es decir, lo que quiere decir esta palabra de comprometida es que la universidad
va a tratar de conocer la realidad, los problemas de la realidad, para poder intervenir y solucionar esos problemas. Entonces, universidad urbana comprometida. Esto siempre tenemos que darle un contexto, ¿sí? No vamos a pedirle a la UNLA que resuelva el problema del hambre en todo el mundo. Es un absurdo. Los problemas que se estudian son problemas de la agenda local, son problemas que atañen a el lugar en donde vivimos, Banfield, Lomas, o sea, son problemas locales. Y la universidad trata de resolver esos problemas a través de diagnosticar ese problema justamente y buscar una solución para ese problema. Siempre el ejemplo más claro que tenemos con esto es el siguiente. Como saben, todo lo que es la universidad en sí formaba parte de los talleres de remedio de escalada, es decir, de la zona ferroviaria. ¿Sí? La zona de la universidad es una zona ferroviaria. Bien, ¿cuál era el problema que advirtió la universidad? Que estando en una zona altamente con una impronta ferroviaria tan importante, porque están los talleres de remedio de escalada, porque tenemos un montón de estaciones de trenes de una al lado de otra, no había ninguna materia que se dedicara a estudiar este tema, a estudiar los ferrocarriles. Bien, ¿qué hizo la universidad? Hace algunos años implementó una carrera que es la tecnicatura en ferrocarriles, ferroviaria, perdón, que trata de resolver este problema. Entonces, universidad urbana comprometida. Y la última pregunta que tenemos, Jaramillo nos dice, nos habla de dos tipos de conceptos, que es la razón crítica y la razón decidida. Y tenemos que aclarar algo ahí. ¿Qué quiere decir esto de razón crítica y razón decidida? La palabra crítica acá no alude a un ataque o a este sentido de criticar o atacar a alguien, de sacar del cuero a alguien o de hablar mal de alguien. La palabra crítica no alude a eso, no alude a criticar a alguien, a tratar de hablar despectivamente de alguien, sino que la palabra crítica acá lo que significa es cuestionar. Entonces, la razón crítica lo que hace es cuestionar, discutir, poner en duda distintos temas. Eso es lo que hace la razón crítica. Bien, la razón decidida lo que va a hacer es dar un paso más. No solamente cuestionar, preguntarse, poner en duda, sino que lo que va a hacer, además de eso, es transformar esos interrogantes en planes de acción. ¿Sí? Por eso la palabra decidida. En otras palabras, la razón crítica asume una posición pasiva y la razón decidida asume una posición activa. ¿Sí? Entonces, un concepto lo que hace es cuestionarse. Se pregunta esto, se pregunta lo otro, mientras que la razón decidida lo que hace es tratar de transformar esos interrogantes en planes de acción. Bien, acá la pregunta ya más o menos se responde por sí misma. ¿Por qué nos dice la guía de preguntas? ¿Por qué nos pregunta por qué para poner la universidad al servicio del pueblo no solo basta con la razón crítica, sino que hace falta la razón decidida? Bueno, por lo mismo que acabamos de decir, no alcanza simplemente con cuestionar, poner en duda, preguntar, sino que hace falta poner esas dudas en un plan de acción que puedan resolver esos interrogantes. Volvemos al ejemplo anterior. La universidad podría haber dicho, bueno, hay un problema, no hay
no hay ninguna carrera que estudie este tema de los ferrocarriles. Bueno, punto, se podría haber quedado ahí. Eso es la razón crítica. Ahora, a esa razón crítica hay que sumarle un plan de acción, que es la razón decidida. Bien, eso es el punto al que alude esta pregunta. No solamente cuestionar, sino tratar de llevar adelante planes de acción que puedan resolver esos problemas. Bien, obviamente esto fue muy abuelo de pájaro, pero tratamos de abordar las preguntas. Son 5 preguntas, el texto de Jaramillo. Siempre tenemos la posibilidad de evacuar dudas o preguntas que tengan a través de la parte del campus virtual. Así que, bueno, tratamos de ser lo más breve posible. Esperamos que se haya entendido más o menos. Si no, tenemos la posibilidad de consultarlo a través del espacio virtual. Así que nos estaremos viendo a través de esta herramienta en el próximo video, trabajando con la unidad 2. Cualquier duda, consulta, estamos a disposición. Un saludo.